Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga y con el gusto de saludarles, nos encontramos en este espacio enfocados a la palabra de Dios. Vamos a solicitarle en oración que nos permita tener la claridad para poder expresar la palabra y para poder llegar a comprender todos los puntos importantes que está expresando en la misma. Entonces vamos a hacer oración. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia, por permitirnos conocerte, seguirte conociendo, por todas tus maravillas y milagros, por toda la bondad que nosotros colocas. Siendo o no tus hijos, el sol sale para todos y tú lo permites. Y eso es ejemplo insuperable de tu misericordia, de tu bondad. Te agradecemos por todo. Te pedimos, como siempre, que nos ayudes a tener conciencia de nuestros pecados, que nos ayudes a entender por qué suceden las cosas, y si tú quieres, claro, conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos arrepintamos genuinamente de nuestros pecados para salvación. Mejor ahorita que vivir una eternidad en el castigo. Te pido que nos ayudes a tener esa conciencia y también que tengamos conciencia de que solo tú eres Dios, que no hagamos las cosas malas, pensando por unos momentos que no estás ahí, pensando que no nos miras, que no estás con nosotros en todas partes, que no ignoremos eso, que sepamos todas tus características, todas las propiedades que tú tienes siendo Dios y todo lo que has hecho y haces por nosotros. Ayúdanos a entender, a comprender esta palabra tuya, que pueda correctamente expresarme y que podamos llegar a ese conocimiento profundo de lo que es de ti, esa palabra tuya. Hoy y siempre te damos gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Proverbios capítulo 19, versículo 1. Proverbios 19, 1. Y dice así: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza,
mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparaos están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Aquí tenemos algunos puntos que podemos destacar de esta palabra que se acaba de leer. Tenemos puntos muy importantes como la forma en la que convenientemente las personas se juntan con quienes dan o tienen recursos. También tenemos la forma de acarrear problemas por medio de la mentira. Tenemos también consejos para la educación de los hijos, enseñarles sabiduría y evitar que generen oprobio, generen contienda o hagan daño directamente a los padres. También tenemos la parte de la sabiduría, como siempre, sabiduría vinculando a la palabra de Dios, de todo lo que se esté leyendo y cómo se aplica. Y por último tenemos la parte de la corrección. Cómo la corrección puede llegar a generar en una persona sabia algo bueno, pero en una persona que es necia o una persona que tiene arranques de ira, puede llegar a generar un efecto contrario, puede llegar a generar resentimiento en las personas que están teniendo este tipo de conductas. Entonces, empezando por la parte de los ricos, empezando por la parte de los pobres, en primer lugar señala que la gente puede actuar en conveniencia propia con los que dan. Las riquezas traen muchos amigos. A los pobres no les es dada esa oportunidad de estar cerca de sus amigos porque pueden dedicarse a pedir dinero, pueden dedicarse incluso a robar. Si no están caminando con Dios, pueden generar conductas que son muy difíciles, y obviamente porque la gente, como actúa en conveniencia propia y muchas veces actúa de diferente manera, pensando que es mejor no dar que recibir, sino recibir es mejor que dar. Y entonces, por conveniencia propia, quienes tienen recursos se rodean de personas que pueden llegar a tener una aportación para quienes les están rodeando. Hay ejemplos en los que muchas personas pueden llegar a realizar cosas para complacer a quienes tienen recursos. Pueden generar una especie de actitud servil, incluso sin importar que esté en contra de lo que las personas interesadas piensan,
lo que les importa es recibir algún beneficio. Y entonces, nosotros como seres humanos en la naturaleza humana caída y pecaminosa, nos solemos pegar con quienes podemos obtener algo, con quienes podemos recibir. Pero hay que recordar a Cristo cómo se enfocó, cómo dedicó su vida para los pobres, para las personas que se encontraban rechazadas, para las personas enfermas, en quienes los demás no se acercaban, los ricos, los poderosos, en ese entonces, en recursos humanos, es a lo que me refiero, y materiales. Pero Cristo les da la oportunidad, Cristo se acerca a sanar a los enfermos, se acerca a predicar el Evangelio a muchas personas. Podemos ver incluso en la repartición de los panes y los peces como la cuenta era de miles de personas y simplemente contemplando a los varones. Entonces, esas son las formas en las que tenemos que enfocarnos o en las que tenemos que generar conductas directas para las personas que carecen de recursos. No es no tiene que ser una carga. Tenemos que buscar en la manera de lo posible poder aportar, cooperar, poder generar algo edificante para este tipo de personas que carecen de recursos y obviamente predicar la palabra como debe ser. Pero aquí recordamos y revisando la palabra que no hay nada malo en los recursos, es decir, no es malo ser pobre, no es malo ser rico. Lo que sí es malo es que por la pobreza se presten a diferentes tipos de conductas en las que puedan llegar a, como dije, robar o hacer fraude o hacer maldad con la finalidad de obtener algo. Y en el caso de los ricos, de abusar del poder, de causar problemas en las otras personas o de demostrar que tienen el control por medio de diferentes mecanismos que pueden suprimir la dignidad humana. Tenemos ejemplo, un gran número de personas en la farándula que después de mucho tiempo reportan una serie de sucesos en los que sus derechos humanos son degradados y que tienen que hacer un número de cosas muy extrañas, perjudiciales, como consumir sustancias, como tener relaciones con personas de poder o ser exprimidas en sus recursos por representantes pues de los artistas. Y nos damos cuenta que ese es el otro extremo en el que no se debe de caer cuando alguien tiene recursos. Entonces, quien carece de recursos tiene que evitar estar pecando para hacerse de un recurso mal habido. Y los que tienen recursos tienen que evitar, en primera, amar al dinero porque es la raíz de todos los males conforme a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tienen que evitar el aprovecharse de esos recursos que puedan tener para lograr algún fin oscuro, caído y pecaminoso que tengan este tipo de personas. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta que el recurso no es malo, no es malo ser rico o ser pobre. Lo que es malo es obtener el recurso de alguna manera ilícita o aprovecharse de ese recurso si es que se cuenta con él.
Y también recordamos en otros puntos de este capítulo que es mejor vivir en la pobreza que vivir en la mentira. En la mentira, en la cuestión de engañar, defraudar, en la cuestión de tenemos personas que fingen vidas con riquezas para que otros más inviertan en ese estilo de vida de las personas y puedan llegar a enriquecer a quienes están figurando que antes sí tenían recursos. Obviamente, muchas veces se encuentran las mentiras y las personas tienen que arreglárselas con la ley. Pero hay otras veces en las que se pueden salir con la suya. De todas maneras, Dios no pasa por alto ningún agravio que se realice en otra persona. La única manera de poder justificar los pecados que una persona le hace a otra es por medio de un arrepentimiento y de seguir a Cristo. Entonces, eso es muy importante. Pero también nos damos cuenta que en el versículo 17, si una persona da algo a quien carece de recursos, es como si estuviera brindándoselo a Dios mismo. Y si alguien hace bien, va a tener o va a ser retribuido de alguna manera. Pero ojo, no tenemos que estar esperando una retribución, y mucho menos de las personas a las que les estamos otorgando ese recurso si se encuentran en carencia de lo mismo. Entonces, tenemos que buscar la manera de generar una ayuda desinteresada como tal. Y en ese punto, lo que se menciona es básicamente eso. En la parte de la ciencia y la sabiduría, hace mención de que al carecer de ese tipo de ciencia es malo para el alma. Entonces, carecer de la palabra de Dios nos lleva a pecar de maneras incluso desconocidas anteriormente por nosotros, o incluso a pecar sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Estar con Dios nos abre los ojos para evitar el pecado en muchas maneras, para evitar situaciones que pudieran generar pecado, o para darnos cuenta que estemos en alguna situación pecaminosa y antes no lo habíamos abordado como tal o lo habíamos normalizado. Entonces, cuando una persona no tiene sabiduría, tuerce sus caminos a más no poder. Y entonces, eso puede generar que se extravíe la persona. Asimismo, señala que quien tiene el entendimiento, la palabra de Dios, es igual a amar su alma. Quien busca la palabra, quien busca a Dios a través de su palabra, está demostrando que tiene amor por el alma y tiene amor por esa parte eterna de nosotros, en la que podemos estar o muy bien o podemos estar en la peor de las formas. Y entonces menciona también que las personas con sabiduría tienen cordura, evitan caer en problemas o en tentaciones, y quienes se enojan rápidamente pueden perderlo todo de un momento a otro. Y entonces, quien menosprecia los caminos del entendimiento está dedicándose o está dando por hecho que menosprecia su vida. Y entonces nos menciona que cuando alguien nos da un buen consejo, tenemos que
aprovecharlo y valorarlo para llevar a la sabiduría o tener sabiduría en nuestra vejez. Es decir, si escuchamos consejos, podemos tener la oportunidad de evitar problemas y, si Dios quiere, llegar hasta la vejez. Como digo, si es voluntad de Dios. Y entonces es muy importante tener y escuchar las enseñanzas y enfocarnos en la sabiduría proveniente de la palabra de Dios. Después tenemos la cuestión sobre los hijos. Tenemos algunos versículos que señalan que el padre siente dolor por el hijo necio y a la mujer le hace pues sentir que es una gotera continua. Entonces se debe de corregir a los hijos, por lo tanto. Pero dice que no se apresure tu alma para destruirlo. Así como Dios al que corrige está demostrando que lo ama, nosotros a los niños o a los hijos se les tiene que corregir con amor. Hay personas, como lo habíamos mencionado en unas semanas anteriores, que pierden los estribos y pueden llegar a acabar incluso con la vida de sus hijos por simplemente un momento, un arranque de ira, de hartazgo posiblemente, de que los hijos estén haciendo o siguiendo una conducta que no ha sido modificada para bien. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé tranquilidad frente a la ira, que nos dé paciencia, pero sí tenemos que corregir a las futuras generaciones. Como dije, no corregir para destruir, sino corregir para que se aprenda. Entonces, cuando menciona Dios que tengamos que oír como hijos suyos lo que está mencionando es por amor lo que hace que nos aprendamos su palabra. Tenemos que prestar oídos sordos, por cierto, a las razones que nos distraigan de la sabiduría. Y esto nos lo dice como padre. Y por último también señala que quien roba a su padre y ahuyenta a su madre, acarrea oprobio y causa vergüenza. Es un mal hijo. También menciona mucho sobre la verdad y la mentira. Menciona, por ejemplo, que el testigo falso no quedará impune y no habrá escapatoria para quien habla mentiras. Lo que está mencionando es que la mentira no es un camino. Quien habla mentiras tendrá su merecido y dice perecerá más adelante. No es bueno mentir, ni por más que sean mentiras piadosas, tenemos que estar causando ese tipo de conducta. No tenemos que estar causando ese tipo de conductas, más bien. Entonces, por eso es muy importante hablar con la verdad, señalar lo que son las cosas, y como mencioné hace un rato, la palabra menciona también que es mejor el pobre que el mentiroso. Y por eso tenemos que saber hablar con la verdad. Quienes son testigos perversos también se burlan del juicio, y habrá iniquidad en los impíos. La boca de los impíos encubrirá esa iniquidad que están realizando. Y algo que se menciona mucho en este capítulo es la parte del juicio.
todo lo que viene, no es agradable para las personas que no tienen piedad, que están pecando todo el tiempo, que viven del pecado y que disfrutan pecar también. De igual manera hace mención de las personas que son perezosas. Comenta la palabra de Dios que ni siquiera para llevar la comida a la boca es bueno el perezoso, no realiza eso, ni siquiera eso bien. Muchas personas podemos identificar a gente perezosa que no quiere trabajar, que inventa pretextos o enfermedades para afrontar sus responsabilidades y vive de los demás o vive en la carencia total y en vez de querer salir adelante culpa a todo lo que hay fuera de uno mismo para decir que tiene responsabilidad lo demás y no uno en la pereza que se está llevando por parte de estas personas. Y por eso se menciona que la pereza hace caer en profundo sueño y habrá hambre en la persona que se niega a trabajar. Entonces, muchas veces la pereza, si no es que casi todas las veces, puede generar en las personas que el cuerpo ya no trabaje como tal, que el cuerpo pueda llegar a tener enfermedades, que pues se puedan las personas sentir como oxidadas, que no tienen el mismo movimiento. Y una persona que se encuentra en constante movimiento y trabajo puede llegar a tener una mejor calidad de vida por hacer las cosas constantemente y no detenerse. Obviamente debemos de tener, claro, nuestros momentos de descanso, pero a no detenerse es a lo mejor no ir con prisa, pero tampoco hacer pausa. Siempre mejorar, siempre tomar cursos, siempre estudiar, siempre aprender, siempre leer. Todo lo relacionado con lo edificante, empezando por la palabra de Dios, pero siempre avanzar de manera constante. Y por último, menciona que es contentamiento hacer misericordia. Hay que ser misericordiosos. Dios es misericordioso. Dios toma en cuenta quienes hacen su misericordia con el prójimo y tenemos que estar de ese lado. Hay gran parte de conocimiento en esta palabra y vamos a agradecerle a Dios para concluir y para solicitarle que nos ayude en este camino. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por todo, por este valioso momento, por este consejo invaluable. Te pido que nos ayudes a no caer en la pereza, a ser trabajadores constantes sin responsabilizar a nadie de cómo nos ha ido. Te pedimos ser buenos hijos o haber sido buenos hijos. Si contamos con nuestros padres, darles orgullo. Y si no contamos con ellos, trabajar en primer lugar para darles orgullo a quienes eran nuestros padres o quienes lo son, y para darte orgullo a ti, Padre, y también Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Darte orgullo. Ayúdanos a ser personas honestas, personas que hablen la verdad de las palabras de la manera correcta y ni siquiera decir las cosas a medias o hacer creer con nuestras palabras algo diferente. Y te pido que nos ayudes también a amar a todo el prójimo y ayudar a las personas que se encuentran en escasez de recursos, apoyarles y no estar buscando por conveniencia propia a los que tienen una gran cantidad de recursos o de poder o algo que nos pueda beneficiar.
que no seamos interesados y que amemos a todo el prójimo como a nosotros mismos. Te pido que nos ayudes en todo: salud, vida, paz, tranquilidad, trabajo, economía. Cuida a los niños, a los adultos, a los mayores, a todos. Y te damos gracias hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.